Bueno, la crisis financiera, la crisis económica, esta Argentina que tambalea y que ha entrado en un pico de histeria, dicen muchos. Bueno, estamos con Marcelo Capelo, vamos a tratar de buscar alguna respuesta y argumentos que expliquen de alguna manera lo que nos está pasando, que es muy difícil, pero bueno, para eso lo tenemos a Capelo, que está normalmente en el espacio Yeral. Hoy lo hemos transformado y nos vinimos a la mesa porque me parece que el tema da para mucho. Marcelo, muchas gracias. A ustedes, como siempre. Bueno, ¿por qué pasó lo que nos pasó? Y el dólar subió ya hace varios meses por una necesidad de la macroeconomía ante una situación en la cual empezó a haber menos entrada de dólares. Tiene que subir el tipo de cambio para equilibrar las exportaciones con las importaciones, o sea, la balanza comercial, y para también mejorar las cuentas fiscales, porque al subir el dólar ayuda a mejorar las cuentas fiscales. Subió a 23, después a 27, en estos días llegó a pasar los 40. Hay un dólar, digamos, que ya ayuda a solucionar esos problemas de la macroeconomía, el de la exportación, el que se estaba importando mucho, el que había un exceso de viaje al exterior. El tema es que en Argentina gran parte de la gente que compra dólares, inversores grandes, pero también los más chicos, no saben cuál es el dólar de equilibrio, sino que en un momento la corrida empezó y sigue, y esa es la parte peligrosa. Es decir, hay un dólar que ya para la economía, para la macroeconomía seguramente es suficiente y quizás ya excesivo, pero que la gente que compra no tiene idea sobre eso y sigue comprando, y por ende se necesita que el gobierno brinde señales para restaurar la confianza. Y en alguna medida está con las manos atadas por el hecho de que se ha comprometido a no usar demasiadas reservas para tratar de defender el tipo de cambio, defender al peso. Eso por el acuerdo con el FMI. ¿Y por qué el FMI no quiere que se usen las reservas? Porque lo que el FMI le está suministrando a la Argentina, prestando en divisas, quiere que se use para pagar los vencimientos de deuda que vienen de acá a los próximos años, y no que los usemos para contener el tipo de cambio. Entonces, el gobierno no puede usar muchos dólares para intervenir, y a su vez tuvo que negociar con el fondo para usar los fondos que iban a llegar en el 2020 para usarlos en el 2019. Pero claro, el fondo debe estar exigiendo mayor avance en la reducción del déficit fiscal. Hay versiones que indican que el fondo podría estar exigiendo que si vamos a usar más divisas el año que viene en préstamos, bajemos a cero el déficit el año que viene y no en el año 2020, como se había estipulado inicialmente. Entonces, no se termina de cerrar el tema con el fondo, no podemos usar tantas divisas para intentar contener el tipo de cambio. Es una situación muy difícil en un país como Argentina, además, donde la idiosincrasia de la Argentina en materia económica es diferente a la de casi todos los países del mundo, sobre todo en materia de dólar, de dolarizar la cartera. Y desde el exterior a veces no se entiende esa forma de funcionar de la economía argentina. Entonces quizás los funcionarios del fondo no se dan cuenta de la gravedad que tiene que el dólar suba todos los días, ¿no? Porque así no funciona el mundo así, solamente Argentina tiene ese tipo de problemas. Y una tasa de 60 puntos ya es una cosa casi demencial, ¿no? Es lo mismo que decimos con el dólar. Quizás ya subió demasiado el dólar para lo que le hacía falta a la economía desde el punto de vista de la macroeconomía. La tasa es una solución de corto plazo para intentar contener el dólar, pero que evidentemente causa un daño para la producción y que eso se transmite después en materia social de dimensión enorme, ¿no? Lo escuchábamos, por ejemplo, recién a Oberlin, sí, que se refería a ese tema. Las pymes están muy preocupadas desde hace ya varios meses con la tasa de interés, cuando subió el 40, 45, ahora está en el 60. Casi que se preocupan más que por el dólar, las pymes, por la tasa de interés. Sobre todo cuando llega a fin de mes hay que pagar salarios, no les alcanza la plata y van y piden en el sector financiero prestado y tienen que abonar estas tasas altísimas de interés
para cumplir con compromisos impostergables, como por ejemplo es pagar salarios. A ver, se incorporan mis compañeros de... ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? En la circular de ayer del Banco Central, una de las medidas era elevar la tasa, otra elevar los encajes. Da la sensación que esas medidas, que son muchas veces de manual, como quien dice, no están dando resultado. ¿Por qué sería esto? Porque creo que se ha pasado una etapa de la corrida donde la gente ya no mira la tasa, sino que hay muchas personas que quieren pasarse a dólares. Es como que llegó ese momento y dice, bueno, van a los analistas, le dicen, ¿qué hacemos? Anda al dólar. Por eso es difícil de parar con tasa de interés. Yo creo que esto se para con muchos dólares que se esté dispuesto a ofrecer en el mercado de cambios para demostrar que no va a pasar de cierto nivel. Pero claro, eso tiene que ser creíble. O sea, porque si no, los mercados te apuestan en contra. Si vos querés defender el tipo de cambio en un nivel que es poco creíble, que no va a aguantar, los mercados te siguen apostando en contra. Para eso hacen falta las medidas que todavía no se conocen, quizás algún cambio de nombre también, es muy probable que ocurra en el gabinete, y las medidas para bajar el déficit fiscal y el acuerdo nuevo con el fondo para que nos permitan usar las divisas del 2020 en el 2019. Pero, por ejemplo, la reunión del fondo parece que es el martes que viene. Y la verdad que en Argentina 2 días hábiles más en esta situación es muy complicado. Claro, porque se hablaba del lunes y pasaría el martes, ¿verdad? Recién se está hablando de una reunión el martes, con lo cual quizás el martes a la tarde podría haber novedades. Y son 2 días hábiles más que agregaríamos, aparte de hoy viernes, que por suerte el dólar está ahí un poquito más caro. Tranquilo, ¿no? Con ventas del Banco Central, por supuesto. Bien, Marcelo, ¿para qué lado te inclinas más? ¿Para el lado de lo que se dice que es una crisis política o que es una operación también de la política y de esto que dice Nicolás Dujovne y el presidente, de que continúan por el mismo sendero tomado? O sea, hay problemas económicos que llevaron a esta situación. Problemas de varios años, déficit fiscal de décadas, que además subió mucho del 2010 en adelante, a niveles que normalmente en Argentina han traído problemas. O sea que hay factores económicos de fondo que explican lo que ha ocurrido, ¿cierto? No es todo política. También ocurre que cuando estamos en esta situación suele surgir cierta inacción en una porción del gobierno, porque en medio de las crisis eso suele ocurrir dentro de los que toman decisiones. Una porción de ellos se paralizan. Claro. No todo el mundo actúa igual en medio de una crisis. Por eso se puede convertir también en una crisis política. Faltan medidas. También obviamente hay una oposición, sobre todo una porción de la oposición que se está jugando mucho con todo esto, ¿no? Se está jugando hasta la libertad en algunos casos. Y eso abona, digamos, por eso a través de las redes sociales. Es difícil que logren impactar desde el punto de vista de, como algunos piensan, de que están detrás de la demanda por dólares, digamos, porque son montos muy grandes los que se deben manejar. Me parece que es una cuestión de tomar decisiones que se dificulta porque hay que negociar con un organismo internacional que tiene sus tiempos, su burocracia, y que además no entienden bien cómo funciona un país como Argentina. Claro. Que nos suministraron algo muy necesario, que era dólares ante una situación en la cual escaseaban. O sea, con esto no estoy queriendo decir fue un error ir al fondo, pero hay que tener en cuenta cómo funciona el fondo y cómo funciona Argentina. Bien. Muy bien, Marcelo, te agradecemos mucho la presencia. Se nos fue el programa, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, chicos, por haber compartido una nueva mañana. El lunes. Gente, nos estamos viendo. Un abrazo, nos reencontramos el lunes.